Un saludo fraterno de bienvenidas para todas y todos. Les habla José Montero, soy asesor del CEI Nacional FECODE. Voy a ser su moderador y hoy nos acompañan la licenciada Piedad Ortega, disculpen, se me fue, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional e investigadora del Grupo Educación y Cultura Política, en el cual coordina la línea de investigación, pedagogías críticas y alteridades. Algunas de sus publicaciones: La Escuela, un espacio de inclusión, Enseñanza de la historia reciente y pedagogía de la memoria, emergencia de un debate necesario, Memoria de la violencia política y formación ética política de jóvenes y maestros en Colombia, la construcción o construcciones curriculares en la educación básica, subjetividades del maestro en la escuela nueva, sentido y configuraciones. También contamos con la presencia del compañero Gabriel Becerra, abogado y político colombiano, dirigente del Partido Comunista. Desde el 2022 es miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por Bogotá. Fue dirigente estudiantil de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria Andes y de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ASEU. Contamos con la presencia del compañero Edgardo Salazar, doctor en Educación, magíster en Historia con énfasis en Desarrollo Social y de la Cultura de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente ejerce el cargo de secretario general de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Estamos a la espera que llegue también el compañero Domingo Ayala, licenciado en Matemática y Física, especializado en Pedagogía y Didáctica en Docencia Universitaria y en Gerencia de la Educación, magíster en Pedagogía y doctor en Ciencia de la Educación. Actualmente ejerce el cargo de presidente de la Federación Colombiana de Educadores de Trabajadores de la Educación, FECODE. En este panel vamos a tratar el futuro de la Ley General de la Educación y perspectiva frente a las políticas públicas educativas, la defensa de la educación pública y la lucha por este derecho. Para esto nos hemos trazado como propósito reflexionar sobre la Ley General de la Educación, sus tensiones frente a las contrarreformas educativas, por supuesto neoliberales, y sus desafíos presentes y futuros en el contexto de la política pública educativa, la defensa de la educación pública y la lucha por este derecho. La Ley General de la Educación es producto de la lucha del movimiento pedagógico, como se ha venido tocando en los paneles donde hemos participado en este día, que surgió en 1982, lo que indica que la lucha y la resistencia del magisterio no solo se hace en las calles a través de las movilizaciones, sino también desde la propuesta y el debate político pedagógico. Ejemplo claro, la conquista que hemos obtenido en estos días con la reforma a la ley, con lo que es la reforma al Sistema General de Participaciones.
La Ley 115 contiene aspectos importantes por rescatar, pero también elementos en discusión que impactan negativamente con el derecho a la educación y que está ligado con la de financiación, la entrega de colegios públicos en concesión, en convenio, la falta de los 3 grados de preescolar, entre otros. De ahí que nos preguntemos por la realidad educativa actual y frente a esta, por el futuro de la Ley General de la Educación y la lucha por la educación como un derecho fundamental sin barreras para poder acceder a los diferentes niveles, preescolar, básica, media y superior. Paulo Freire afirmaba: es necesario reflexionar críticamente y actuar sobre la realidad y transformarla con acciones. Para Paulo Freire, la pedagogía es praxis, la praxis es reflexión y acción para la transformación. La metodología a emplear en este espacio, en este panel, es la siguiente. Daremos a cada panelista, se me atraviesa muchas cosas, a cada panelista 18 minutos. Al finalizar las intervenciones, la audiencia podrá realizar por escrito preguntas a los panelistas, quienes tendrán 5 minutos para responder al conjunto de esta. Sin más preámbulo, damos paso a nuestros invitados, comenzando por la licenciada Piedad Ortega. Ahí me dijo bien el apellido. Gracias, José. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Saludo aquí a mis compañeros que vamos a estar en este panel y, por supuesto, a José. Bueno, con respecto, y un agradecimiento muy especial al Comité Ejecutivo de FECODE y a todo el equipo académico que nos ha ofrecido este hermoso, potente evento acerca de los asuntos que hoy nos están convocando para hablar, para ayudarnos a pensar, a reflexionar sobre el movimiento pedagógico, sobre la organización sindical, sobre la dignificación del trabajo de los y las maestras, sobre la revista, sobre la Ley General de Educación, etcétera. Específicamente entonces, con respecto al futuro de la Ley General de Educación y las perspectivas de esta ley frente a las políticas públicas, yo me voy a permitir a compartir la siguiente reflexión que tiene esta estructura. La primera parte es intentar hacer una lectura de contexto en varios planos. Y en la segunda parte intenté construir una bitácora pensando en el evento, en el Congreso Pedagógico para el próximo año, pero también pensando en las agendas que necesitamos construir, no solamente como sindicatos, sino también desde esta triada de escuela, maestros, maestras y pedagogía. Quiero iniciar recreando algo de este autor francés, Michel Serres, que nos dice que el mundo está cambiando tanto que los jóvenes ahora están teniendo que reinventar todo. Están reinventando una manera de vivir juntos, una manera de soñar, una manera de estar, una manera de amar, una manera de educarse. Porque estamos, como lo nombra Michel Serres, ante la presencia de una generación de pulgarcitos y pulgarcitas. Así que pensando en esta generación de pulgarcitos y pulgarcitas, y cuando Michel Serres habla, que además el libro se llama así, Pulgarcita, es una generación que todo el tiempo está manipulando el dispositivo móvil. Es una generación endiabladamente conectada
con lo virtual, con lo digital. Y ese es parte de los retos que tenemos como maestros y maestras. Bien, de modo que esta lectura de contextos, el primer plano que quiero nombrar tiene que ver con la existencia del capitalismo cognitivo y la existencia también de un capitalismo como régimen afectivo. Creo que estos dos capitalismos, el capitalismo cognitivo, cuya centralidad está en la tecnología de la información y la comunicación, y por supuesto la centralidad está también en los procesos económicos, que le da una creciente importancia al trabajo inmaterial. En este capitalismo cognitivo hay una triada que todo el tiempo se está moviendo, y es la triada de la comunicación, de la tecnología y la cultura. Y acá leamos en clave esto los avatares en las que estamos hoy con la inteligencia artificial. Pero no suficiente con el capitalismo cognitivo, tenemos también la existencia de un capitalismo como régimen afectivo. Quiero decir que tanto el capitalismo cognitivo como el capitalismo como régimen afectivo, a estos dos capitalismos les subyacen, por supuesto, unas estructuras económicas. No se está renunciando ni se está invisibilizando las estructuras económicas de estos capitalismos. Pero estos capitalismos están teniendo unos efectos profundos, devastadores en las prácticas de los maestros y las maestras, en las instituciones, en las regulaciones del deseo, en las subjetividades, en el cuerpo y en la tecnociencia. Y es ahí donde tendríamos que pensar estas relecturas de la Ley General de la Educación. Porque estos dos capitalismos, por supuesto, están conectados con el neoliberalismo educativo. No me voy a explicitar acá porque creo que los paneles de la mañana hicieron unas importantes consideraciones argumentativas acerca del neoliberalismo educativo. Lo que sí quisiera señalar es que estos capitalismos, el cognitivo y el régimen y el capitalismo como régimen afectivo, por supuesto, está operando bajo una figura que algunos analistas llaman como los capacitismos, ¿sí? Entonces, estamos ante la presencia de un péndulo, yo digo, que nos está arrebatando muchas cosas, ¿sí? Y lo primero que nos está arrebatando y nos ha arrebatado con estos 30 años de la Ley General de Educación es la autonomía y es la democracia. Tenemos la autonomía hipotecada, la autonomía escolar. Y decir autonomía escolar es la autonomía con respecto a nuestra libertad de cátedra, es la autonomía con respecto a nuestras propias construcciones curriculares, es la autonomía para definir y construir nuestros proyectos educativos institucionales, ¿sí? Pero también tenemos unas grietas en la democracia. Si estos han sido y fueron, y por supuesto que hay que resistir a ello, a la hipoteca y a estas grietas de la democracia, considero que son dos de los lugares importantes para trabajar en el interior de la escuela, para trabajar desde los maestros y las maestras, para recuperar las banderas del movimiento pedagógico, porque también me atrevo a decir, creo que hay mucha nostalgia con el movimiento pedagógico. Por supuesto que reconocemos la historia del movimiento pedagógico, recuperamos sus memorias, pero hoy tenemos que hacer otra lectura territorial de cómo estamos siendo y cómo hemos recepcionado, apropiado y resignificado estos legados del movimiento pedagógico, porque hoy hay otras maneras de construir, y yo lo voy a nombrar con esto, unas luchas puente. Tenemos que resistir a estos embates del neoliberalismo, de los capacitismos y del capitalismo. 2. A la fecha tenemos 15 ministros de educación y hay que decir que es muy desafortunado que en el gobierno de Petro estemos contando un tercer ministro de educación. 15 ministros de educación desde 1994.
Yo quiero referirme solamente al paso, que además fue un paso nefasto, a la ministra María Cecilia Vélez, que estuvo bajo el ministerio, pues bajo que fue ministra durante del 2002 al 2010, en los dos periodos de Álvaro Uribe, y que ella con su gran retórica denominó ese paso por el ministerio como la revolución educativa. Y desde la revolución educativa construyó los pilares fundamentales de su política social que hoy siguen estando. Esos pilares son la cobertura, la calidad y la eficiencia. Y nomás para leer lo que se construyó en términos de calidad, que sigue estando, ¿sí? Esos pilares de la calidad, pues es lo que hoy tenemos como la definición de estándares y competencias, la aplicación de pruebas que miden los avances de las instituciones en todos sus niveles y la puesta en marcha de planes de mejoramiento y de sistemas de aseguramiento de la calidad. Tenemos que preguntarnos, ¿tenemos autonomía con respecto a estos pilares de la calidad? En esa medida, bueno, y sumado además todas las instituciones privadas que se han creado, ¿no? Corpo Educación, Empresarios por la Educación, ¿sí? Que han tenido bastante juego, no solamente en la formulación de las políticas, sino también en todos los procesos de asesoramiento, etcétera. ¿Qué podemos leer? ¿Qué podemos leer con estos pilares de la revolución educativa y que después siguieron con los otros ministerios? Hay unas claves de lectura ahí que tendríamos también que revisar. Uno, en la pérdida de confianza en las instituciones formadoras de maestros. Y particularmente hay que hablar de las escuelas normales superiores y de las facultades de educación. La desaprobación de los proyectos educativos institucionales. En el panel de la mañana se hizo mucho énfasis, y fue un gran logro y tendríamos que también repensar, recuperar estas construcciones, agenciamientos de los proyectos educativos. La desvalorización de la actuación del maestro y de la maestra. La manipulación moral de la injusticia, que tiene la tarea del control de la conciencia sobre la existencia de las desigualdades y las exclusiones. Y todo este manejo y circulación de los discursos tecnocráticos y mercantilistas de la educación. Un tercer plano lo quiero nombrar de la siguiente manera, y es, ¿qué fotografías tenemos de la escuela hoy? ¿Cómo podemos cartografiar estas escuelas? Y yo me voy a atrever a plantearla a modo de unas metáforas, para dedicarme solamente a una de esas metáforas. Hoy tenemos la instalación de escuelas burbujas, de escuelas de frontera, de escuelas que trabajan a lo llanero o llanera solitaria, las escuelas de galpón. Es todo este efecto de las políticas educativas con respecto a las escuelas. ¿A qué llamamos escuelas de galpón? Para hablar de escuelas de frontera, quiero referenciar una autora que me es muy cercana, que es una profesora argentina que se llama Silvia Duchaski, para hablar de esas escuelas de frontera a propósito de nuestros estudiantes que están llegando en situaciones de desplazamiento, de nuestros estudiantes en situaciones de migrantes, de nuestros estudiantes afros, de nuestros estudiantes en diásporas en la misma ciudad o en las escuelas rurales, etcétera, ¿sí? Para hablar de estas escuelas burbujas, pues son estas escuelas estuche, estas escuelas que quieren inmunizarse con respecto al contexto, a la realidad, ¿no? Como que la realidad no existe, ¿no? Son estas escuelas encapsuladas en sí mismas. Y bueno, para hablar de las escuelas de galpón, estas escuelas como depósitos, como garaje, como contenedores, que debe atender todo aquello que llega a la escuela y que nombramos como lo extraño, lo diferente, lo diverso, lo vulnerable, lo excluido y lo desigual que llega a la escuela. Es decir, todo aquello que pasa en nuestros contextos sociales, educativos y culturales. ¿Qué está pasando entonces con respecto
a estas escuelas y por ello allí el lugar de los maestros y de las maestras. Y quiero aquí situar, también a veces me gusta trabajar con estas metáforas de los maestros que trabajan en espacios de pedagogía del bonsái. He estado ampliando, recreando estas metáforas de la pedagogía del bonsái, porque la pedagogía del bonsái es lo que podemos recoger hoy de estas políticas educativas, porque la pedagogía del bonsái es lo que está construyendo estos sujetos desfondados, porque la pedagogía del bonsái es lo que nos está arrebatando las raíces y las alas en las escuelas. De modo, y paso al segundo punto, que bitácora es posible para avisorar y para construir futuros, porque el futuro se construye desde este presente. Digo, hay que abordar en la escuela todas las justicias, la justicia epistémica, la justicia restaurativa, la justicia afectiva, y esta justicia que se nos está quedando por ahí rezagada, y es la justicia anamnética. En la justicia de la memoria histórica, de las memorias colectivas, de las memorias de nuestras víctimas del conflicto social armado. 2, hay que deconstruir esta lógica de la aprendificación. ¿Qué significa la aprendificación? Lo que nos han instalado, que tenemos que enseñar bajo estándares y competencias, y los estándares y competencias nos han relegado a una educación de las 4, de las 5E, que tenemos que ser eficaces, eficientes, exitosos, excelentes y no suficientemente con eso, emprendedores. Que tenemos que dignificar la materialidad del trabajo de los maestros y de las maestras y revitalizar sus actuaciones en tanto sujeto político colectivo. Aquí ya lo hemos escuchado. Maestros y maestras, sujetos políticos colectivos, pero maestros y maestras, productores y productoras de saberes pedagógicos, maestros y maestras, trabajadores de la cultura, maestros y maestras intelectuales, pero intelectuales en acción política, no intelectuales de balcón. ¿Qué significa entonces también? ¿Qué significa trabajar hoy en el sindicalismo? Estas configuraciones, estos modos constitutivos de las subjetividades de nuestros maestros y maestras. Nos va a significar y demandar construir los vínculos intergeneracionales. Acá también ya hemos hablado las disputas que hay entre dos estatutos, 1277, 1278, y creo que ahí hay una de nuestras luchas importantes para trabajar. Lo otro, hay unos asuntos particulares con respecto a la pedagogía y tiene que ver con, primero, asumir la pedagogía como una reflexión sobre nuestras prácticas pedagógicas, asumir la pedagogía como constructora de saberes, y aquí apelo a un planteamiento de Boaventura de Sousa cuando habla de ecología de saberes, porque nosotros los maestros y maestras hemos construido una ecología de saberes. No solamente nuestros saberes disciplinares o nuestros saberes escolares o nuestros saberes históricos. En la escuela hay saberes mosaicos, en la escuela hay saberes sensibles, en la escuela hay saberes cotidianos, hay saberes ancestrales. Y ahí está también nuestra exigencia de trabajar en una pluralidad radical esta construcción de saberes. Como también necesitamos en la escuela trabajar en torno a la diversidad y a la diferencia, ¿sí? Trabajarlas desde un enfoque intersectorial, es decir, todo junto, no focalizado. Las condiciones de clase, las condiciones de etnia, las condiciones generacionales, las condiciones de género, las condiciones de diversidades sexuales, las condiciones de espiritualidades, de territorialidades, etcétera. Creo que esta generación de jóvenes, hombres y mujeres, nos están exigiendo
que la diversidad no se le debe tolerar, que la diversidad hay que afirmarla y como afirmación nos hacemos responsables de su materialización. También tendríamos que decir en esta bitácora que es necesario trabajar, y voy a insistir en esto, con la resistencia. Hoy se nos hace urgente abrazar la resistencia. Y esta resistencia tiene que trabajarse con las luchas puente. Tenemos que deconstruir tanta focalización de nuestras luchas, porque esa fragmentación nos tiene jodidos y nos va a tener jodidos, inclusive para sostener este gobierno, ¿sí? De modo que hay que abrazarnos en nuestras luchas, todas juntas, porque todas juntas tienen que hacerse justas, porque todas juntas tienen que trabajar desde la emancipación, porque todas juntas tenemos que hacerlas porque hay un futuro que nos merecemos y ese futuro necesitamos construirlo desde ya. Muchas gracias. Le agradecemos a Piedad su aporte. Es claro que hay que hacer fuerte resistencia, compañeros y compañeras, a ese capitalismo cognitivo, a ese capitalismo como régimen afectivo, a esa revolución educativa que impone currículos por competencia, estándares, invisibilizan los proyectos educativos institucionales de las que nos habla la Ley 115. Muchas gracias. Damos paso al compañero Gabriel. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco en primer lugar la invitación a los compañeros de FECODE. Quiero felicitarles por este evento que quiere contribuir, supongo, a el pensamiento colectivo y sobre todo a las disputas de carácter ideológico que son tan importantes en el mundo contemporáneo, más allá de las disputas propias del campo social y del campo político. Ante todo estamos frente a disputas culturales y en la cultura el papel de la educación es trascendental. Yo les voy a hablar desde la perspectiva de un militante político que se formó en el movimiento estudiantil, que se formó precisamente en la década en la cual se transformó el marco jurídico normativo de la educación en Colombia, que fue la década de los 90, después de la Constitución del 91. Soy hijo de la Ley 115 y de la Ley 30, que fueron los dos marcos que surgieron después del Plan de Apertura Educativa, hijo en la resistencia, más de la Ley 30 que de la Ley 115, pero también de la Ley 115 para ser honestos, y formado en el movimiento estudiantil que da un salto a la lucha política y actualmente estoy en el Congreso, en la Comisión Primera de la Cámara y muy atento por mi historia de vida a los temas educativos en la medida en que hacen parte de mi proyecto personal como dirigente estudiantil y posteriormente ya como profesional, como maestro, pero en el campo universitario. Felicitarles por todas estas efemérides de los 65 años de FECODE, de los 45 años del Estatuto, de los 40 años de la Revista de Educación y Cultura, de los 30 años de la promulgación de la Ley General de Educación. Sin lugar a dudas, todas estas fechas y todo el proceso que representa FECODE es parte de un acumulado democrático muy importante de la sociedad colombiana que tenemos que ayudar a preservar, que tenemos que ayudar a cualificar, a fortalecerse. Creo que todos somos conscientes de la amenaza cierta que hay contra lo que ustedes representan por parte de factores de poder en este país que los ven más que como un activo y como un referente muy importante para la construcción de un proyecto educativo, los han querido identificar fundamentalmente como los enemigos e incluso como el objetivo principal
a destruir. Uno encuentra narrativas en el Congreso de la República hacia la organización de los maestros que son realmente peligrosas desde el punto de vista de una sociedad democrática, porque lo que trasladan es fundamentalmente una lectura terrorífica del papel de un derecho como es la organización de los trabajadores, de la organización del magisterio, y concentran sobre ustedes una serie de dificultades y de problemas del sistema educativo, pues de los cuales ustedes no son responsables, ¿no? Entonces hablo desde esa perspectiva. Y quiero hablar como en dos campos, en un campo pues propiamente de la política pública y en otro campo que tiene que ver ya con la agenda legislativa, de un gobierno que está cruzado, digamos, por muchas de las reivindicaciones y de las luchas del movimiento social y sin lugar a dudas de los maestros y de las maestras. Lo que podríamos decir como marco general es que la lucha por la educación, que es la lucha por una nueva cultura también, es tal vez, así no se perciba de manera directa, el corazón de un proyecto que tiene la vocación de superar la realidad dominante de la sociedad colombiana en su formación económica, en su formación social, en su formación institucional y abrirle camino a una transición de esta sociedad, una transición democrática que va a necesitar en su primer nivel y en su aspecto medular de una reforma educativa profunda, de una reforma cultural. En otras palabras, no hay cambio político posible si no hay cambio cultural y si no hay cambio educativo en la sociedad colombiana. Ahora, los cambios culturales y los cambios educativos no son cambios que se decretan. Tienen que pasar por el tamiz de varias generaciones, tienen que procesar múltiples contradicciones, tienen que agitarse en la lucha de las ideas, no solamente en los campos de disputa intelectual, académica, sino en los campos de la disputa política. Y yo creo que hoy se ha abierto, producto de muchos acumulados y resistencias, una ventana de oportunidad con un espacio institucional de gobierno que es muy significativo en el contexto de las luchas de los pueblos de nuestro país durante los 200 años de la República, pero que no hay que confundir. Este es un proceso muy valioso de conquistas, de espacios, de representaciones, donde podemos identificar medidas y avances muy significativos, pero son limitados. ¿Por qué? Porque nosotros conquistamos espacios institucionales de gobierno. Nosotros no hemos logrado transformar el poder de la sociedad. Y el poder de la sociedad que está ahí, que es un poder económico, que es un poder militar, que es un poder político a través de instituciones, de regímenes, es también un poder ideológico donde el sistema educativo juega un papel muy importante. Y ustedes son conscientes de que no se puede desmontar ese proyecto de dominación que se ha construido generación tras generación, década por década, siglo por siglo, simple y llanamente ganando unas elecciones. Pensar que eso es así es caer en la lectura más facilista y simple de un proceso de transformación social, mucho más si ustedes lo pueden contrastar con experiencias de nuestra región o con experiencias internacionales. Entonces nosotros estamos, digamos, dando una batalla por un proceso de cambio que no se puede agotar en el marco de la institucionalidad, que hay que reclamarle a la institucionalidad una coherencia y un cumplimiento, pero que esa institucionalidad sigue atrapada en un poder y en un gobierno permanente que usted no puede desmontar de la noche a la mañana simplemente porque ganó una presidencia o porque logró mejorar una correlación de fuerzas en una institución como el Congreso de la República. Dicho ese marco, yo creo que de todas maneras en la lucha política sí hay que resaltar aspectos importantes. Quienes venimos desde la lucha del movimiento estudiantil
tenemos interiorizado un programa, por decirlo de alguna manera, un programa de transformaciones en el campo educativo que usted puede analizar en momentos distintos de la historia, pero en general es el mismo. En el campo propiamente magisterial, educativo, pues tiene unos elementos, unos ejes, pero en el campo de la lucha del movimiento estudiantil yo le he dicho a varios compañeros que han convocado escuelas de dirigentes estudiantiles, ustedes pueden agarrar el manifiesto liminar de Córdoba de 1918 y lo pueden ir actualizando, y hoy seguimos luchando por lo mismo, por una idea de universidad distinta, por una idea de reivindicación de la autonomía, de la democracia, de la libertad sin la cual no es posible crear conocimiento. Y hoy eso todavía no ha sido posible. La universidad está en una crisis profunda como institución moderna. Entonces, en ese contexto, yo creo que hemos logrado posicionar, voy a decir, 2 o 3 elementos en el marco del programa de gobierno que muestran una decisión que hay que ojalá tratar de profundizar al máximo, sea cual sea el escenario de los próximos 4 años, de los próximos 8 años. Lógicamente va a ser posible de posicionarse si esta senda de cambio se logra mantener. Y yo digo, ¿en qué aspectos? En el tema de la financiación. En el tema de la financiación, para no agotarlos con cifras, pero sí para mostrar los contrastes, yo creo que hay que saludar que este o cualquier gobierno, producto de la presión social, de la lucha, pero ojalá también de sus convicciones, sea capaz de darle la importancia en la política pública a través de los presupuestos al tema educativo. A mí me parece muy valioso que evaluando los aportes de los 2 anteriores gobiernos, o del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, del gobierno de Santos, del gobierno de Duque, donde desde el punto de vista de las cifras, el de Uribe en todo su periodo contribuyó en la financiación a un aproximado de 12 billones, el de Santos en 17 billones, el de Duque en 11 billones. En lo que va corrido del actual gobierno, contemos con un presupuesto proyectado a 2025 de incremento que puede llegar a los 30 billones de pesos. A rato la gente, uno le pregunta, bueno, ustedes hablan mucho pero no nos muestran cosas concretas. Esto es algo concreto y lo podemos ver entre el presupuesto del 23 y el presupuesto del 24, al pasar de 54 billones a 70 billones. Claro, el problema de la educación no se reduce solamente a los presupuestos, pero si algo he aprendido del magisterio es que siempre le dicen muy buenas las aspiraciones reivindicativas en todos los campos, pero eso tienen que traducírnoslo en presupuesto. Y aquí hay, digamos, un reconocimiento de la lucha de los magisterios y del movimiento educativo que creo ha venido arrancando cosas. Asimismo, en el tema de la política que tiene que ver con la gratuidad y con la política que tiene que ver con la garantía del derecho, que se expresa en múltiples indicadores, pero les voy a colocar uno solo: el indicador del tránsito entre los muchachos que terminan el bachillerato y los que ingresan a la educación superior, que de cada 10, solamente 4 en los medios urbanos. Pero en el campo, cuando estábamos discutiendo ahorita el sistema general de participación, no llega a 2, no llega a 1.5, porque ni siquiera en el campo los muchachos terminan la media, llegan a lo mucho a la básica, al noveno. Y entonces no entendíamos cómo alguna gente supuestamente defensora de los derechos educativos de las personas más vulnerables se atravesaban a esa reivindicación del sistema general de participación con la cual coincidíamos junto con el magisterio. Entonces, ahí hay un propósito importante, pero si ustedes me lo preguntan, en el campo de la educación superior, que es donde yo me he movido más, lograr hoy tener alrededor de 900,000 jóvenes en una política de gratuidad que representa alrededor de 3 billones de pesos este año, es una medida que liberó
de una carga económica que para alguna gente puede ser insignificante, pero que para familias humildes de territorios marginados de este país es realmente la diferencia entre poder ejercer el derecho o no ejercerlo. En momentos donde se le define la vida a la juventud, que es una juventud tal cual como la profesora exponía, en medio pues de unas transformaciones, de unas transiciones de diversos campos, incluyendo la pedagogía, que vale la pena conocer mucho más. En el tema de los derechos del magisterio, yo acabé de dejar una constancia esta semana porque me encontré con varios maestros que estaban muy contentos y me di cuenta que era parte de esos 79,000 maestros que terminaron siendo beneficiarios de una negociación entre FECODE y el gobierno nacional para poder descongelar el concurso, para ver, además de descongelarlo, incorporar otros criterios pedagógicos en la evaluación, y esas cifras son cifras de lejos que duplican y triplican lo que los gobiernos de la derecha estaban haciendo. Y eso tiene un impacto suficiente. No, seguramente no es suficiente, como para mí no es suficiente la política de gratuidad porque todavía no es universal, porque todavía está ligado a criterios de focalización y demás, pero hemos venido arrancando cosas que me parecen muy valiosas. Hay una política pública que está haciendo un esfuerzo por incorporar un viraje en 40 años de aplicación de un enfoque neoliberal de la educación, en el campo de la financiación, fundamentalmente en la concepción de la financiación a la demanda. Si hay algo que genera terror, si hubo algo que generó escozor y convocó todos los fantasmas y los ataques contra la ley estatutaria de educación, era atrevernos a decir que nosotros soñábamos y luchábamos por un sistema educativo donde el Estado le diera prioridad a la financiación, a la oferta, porque no tiene sentido que las universidades públicas hayan crecido todo lo que crecieron cuando sus instalaciones no han podido ni siquiera colocarse a tono con porcentajes del 50, 60% con relación al crecimiento que han tenido. Tenemos las mejores universidades del país con los techos cayéndose. Tenemos las mejores universidades del país con el 70% de la planta docente ocasional. Ser profesor universitario es una vocación, porque ser profesor universitario en cátedra es realmente una fugia que no te permite suplir las necesidades tuyas, y si tienes familia, mucho menos. ¿Por qué tenemos que seguir en medio de toda esta limitación fiscal, canalizando los pocos recursos a la financiación, a la demanda, a hacer pilo pago, a jóvenes, a la U, a generación E? Bogotá se ha convertido, digamos, yo creo que ahí hay un esfuerzo que todavía la sociedad no comprende. Yo me encuentro todavía sectores sociales que cuestionan el ejercicio del gobierno en el campo educativo. Hace 3, 4 días había un debate en la Comisión Sexta con el ministro de Educación que llevaba a enfrentar discursos, sobre todo políticos, que querían supuestamente cabalgar sobre una narrativa de que el gobierno actual abandonó la educación, cuando objetivamente las cifras y las decisiones muestran que no es así. Ahora, ¿que es suficiente? No, no es suficiente. Pero nosotros no vamos a perder una ruta, un sentido, un horizonte sobre el cual debemos trabajar, no solamente esperando que los gobiernos nos resuelvan, sino, como ustedes han dado ejemplo, fortaleciendo la fuerza de la sociedad para entender desde la resistencia, pero también desde la alternativa, la centralidad de un proyecto educativo para lograr transformar la sociedad colombiana en una sociedad con un modelo productivo, económico distinto al extractivista, porque eso no surge de la nada, eso será producto del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento como un factor de poder, pero adicionalmente de las reivindicaciones en la cultura política relacionadas con la democracia. Y termino, profesor, con el tema del balance legislativo. Yo tengo ahí una sensación muy agridulce, porque yo sé que la política pública se acaba cuando se acaba el gobierno. Entonces, estas prioridades que ha tomado el gobierno, que son muy importantes, se pueden caer si gana otro gobierno. Nosotros lo que necesitamos es
en el marco de la estrechez de este régimen político aún dominante, de este Estado que es un Estado liberal, digamos, que tiene supuestamente pretensiones democráticas de separación de poder, etcétera, etcétera, lograr amarrar decisiones más de fondo. Por eso, a pesar de que tumbamos la ley estatutaria por la enmienda que colocaron en la Comisión Primera de Senado, y Domingo lo conoce muy bien, no deja de ser frustrante no poder haber elevado a nivel de ley estatutaria el mandato de la Ley 115, el derecho fundamental a la educación inicial, el derecho fundamental a la educación media, el derecho fundamental a la educación superior, que hoy lo puede reclamar uno mediante la tutela, agarrándose de jurisprudencia, de tratados internacionales. Pero si por algo valía la pena esa ley estatutaria en algún momento, era porque elevaba a ese nivel y creaba un marco jurídico político que no iba a poder tumbar ningún gobierno que llegara, a no ser que hiciera otra ley estatutaria. Y esa oportunidad la perdimos. La posibilidad de cerrar brechas entre esos jóvenes del campo, los jóvenes que tienen condición de discapacidad, los jóvenes que tienen condiciones de aprendizaje distinto, tampoco nos lo permitieron pasar. Nos la tumbaron porque ese era un puntal esencial para poder crear un nuevo marco para profundizar una reforma educativa democrática en Colombia. Caída esa ley, en las reuniones que hicimos con varios actores, incluidos FECODE, ¿qué definimos? Prioridades. Primera prioridad, Sistema General de Participación. A mí me alegra que ustedes en este evento puedan celebrar que ya hay Sistema General de Participación, que vamos para la pelea de la ley de competencias, pero vamos a necesitar entonces que en esa ley de competencias se ratifique lo que quedó ya en la Constitución: 3 años de preescolar, 9 de básica, 2 de media, y las posibilidades también de recursos para educación superior, en tránsito a la superior, en una idea de masificación del derecho a la educación. Está en la Comisión Sexta el artículo 86 y 87 de la Ley 30, que nos serviría una lucha del movimiento estudiantil desde nuestras generaciones, garantizar para mejorar la financiación de la educación. Y también tenemos embolatada la propuesta de reforma a la Ley 30, que no se debe agotar en la financiación. La agenda está enfrentada a unas condiciones políticas muy adversas. La legislatura se acaba el 20 de julio del próximo año, nos quedan 4 meses y las 2 semanas para terminar este año. Yo difícilmente creo que reformas estructurales después de esa fecha vayan a ser posibles de sacar. Creo que esa tarea va a quedar pendiente, sobre todo en lo que tiene que ver con reformas constitucionales al artículo 67 de la Constitución Nacional y una reforma educativa que yo creo que se necesita, y con esto termino, profe, porque creo que la ley 115 necesariamente tiene que ser transformada, porque desde muchos puntos de vista es una ley a la cual la realidad ha superado desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la organización de la escuela, desde el punto de vista de la democracia, etcétera, etcétera. Yo agradezco que ustedes sigan batallando por el elemento tal vez más importante de transformación democrática de cualquier sistema político, que es el elemento de la educación para contribuir a un cambio cultural de las sociedades en las cuales luchamos. Por eso, muchas gracias por estar aquí juiciosos pensándose la educación en Colombia. Muchas gracias a ti, Gabriel. Rescato o recojo algunas de las cosas que tú has dicho. Los verdaderos cambios y transformaciones deben partir del quehacer pedagógico desde la educación para aportar a la construcción de subjetividades, formas de actuar, formas de pensar. Resaltamos también algunos logros en las luchas políticas, como la financiación de la educación, el presupuesto, al compararlo con el presupuesto que manejaban los gobiernos neoliberales. En estos momentos, con el gobierno del cambio, hay avances significativos. Igual, también avances importantes en la gratuidad de la educación superior, y se toca el tema de los
ascenso y reubicación de los maestros. Más de 80.000 maestros lograron avanzar con los que presentaron las reclamaciones, el cual pasaron 80 maestros y que agregado a lo anterior supera el 75 que habíamos dado con anterioridad. Importante en estos momentos el proyecto de ley aprobado sobre la reforma del Sistema General de Participación que incluye los 3 grados de preescolar. Muchas gracias, Gabriel, y avanzamos con nuestros compañeros. Luis Edgardo Salazar. Bien, compañeras y compañeros, primero pues regalémonos un aplauso. 65 años de historia, de lucha, de movilización, de resistencia por culpa de ustedes. ¿Ah? Y mañana, y hoy de nosotros, y mañana de pronto de los que ya no estemos. Por eso hoy me motivaba tanto dar la bienvenida a los marchantes del hambre y ver cómo llegaban y cómo nos decían cosas muy puntuales. Decían ellos en el lanzamiento de la película aquí en la hemeroteca, los maestros del 66 éramos normalistas, éramos de pronto hasta bachilleres. Decía ella, sabíamos menos, teníamos menos saber. Isbelia Pinto, que murió recientemente. Éramos menos en saber, pero luchábamos más. Y hoy, decía, los maestros son doctores, son especialistas, tienen sus maestrías, pero luchan menos. Por eso decía ella que nunca se nos acabe las ganas de luchar y las ganas de construir y las ganas de resistir. Ya no está Isbelia, pero nos motivó tanto ese día. Y maestros jóvenes, quizá como ustedes decían, profe, nosotros no sabíamos que eso hicieron los maestros de antes. Y otros decían, profe, ¿qué teníamos que hacer? Y Isbelia respondía, octogenaria y en vida, decía, hombre, nosotros tenemos hoy, si es necesario, levantarnos para acompañar una nueva marcha por la dignificación del maestro y de la educación, lo vamos a hacer. Y creo que antes de irse, nos dejó esa tarea. Bueno, voy a ubicar la conversa en un momento histórico pequeño, me voy a parar desde el papel de historiador, luego voy a ubicar el mundo educativo en unas tensiones planetarias y quizá locales, y luego en un repensamiento de la educación. Entre tensiones, desacuerdos y consensos surge la Ley General de Educación. En ese tiempo el auge del movimiento pedagógico, porque eso es una historia muy interesante, muy bonita. Los escenarios de la Asamblea Nacional Constituyente, la séptima papeleta, la Constitución Política del 91, ahí se generó un gran debate nacional, una amplia movilización social, física, de saberes, de pensamientos, de ideas, de teorías, de corrientes. Y todo era cómo debía legislarse en educación y cómo impulsar el desarrollo de los pueblos. En esos debates también aparecieron, Gabriel y Marta, escenarios de discusión importante. Por ejemplo, un simposio permanente por la educación. Lo lideró la Fundación Social en ese tiempo. El Congreso Pedagógico, orientado por FECODE, seminarios, foros, encuentros, todos conducentes a la realización del Congreso Pedagógico en el 87 y el Foro Nacional Educativo en el 99. La Constituyente Educativa como un espacio de participación ciudadana de organizaciones sociales para discutir el asunto de cómo pensar y hacer la educación. Este recuento lo traigo porque eso le hizo falta, Gabriel, a la propuesta de reforma de ley estatutaria hoy, que se cayó por una enmienda que se trató de conciliar y en la enmienda habían muchos micos. Por eso FECODE lanzó la alerta, por eso nos movilizamos 3 días, por eso estuvimos en el parque, instalamos un campamento pedagógico, recuerden compañeros, y dijimos no es así, no es así. Se tiene que hablar con los actores del hecho y el acto educativo. ¿Por qué tenemos que conversar después de los hechos consumados? ¿Por qué no conversamos antes de otra educación posible? Y no podíamos aceptar que toquen una figura
de una educación mixta que no existe en la Constitución ni en la ley. No podíamos aceptar que la evaluación la circunscriban a los resultados, a la concurrencia de los exámenes IFES, por Dios, en una diferencia distante, incomparable del urbano, lo rural, lo mismo urbano en sus zonas lejanas o periféricas. Nosotros hicimos, para retornar a la presencialidad en pandemia, un estudio. Más de 1000 instituciones nos reportaron y encontramos tristezas y otras realidades institucionales y territoriales. Instituciones que aún no tienen servicios públicos, instituciones que no tienen tanques de reserva de agua, no tienen baterías sanitarias, instituciones que hacen incluso hasta hoy buscar el palo de mango de la niña es cierto, buscar un punto para tener que conectarse y tener un medio, la maestra, para poder ver el menaje que tiene que dar en el restaurante escolar. Realidades ciertas que tocan la escuela y que deben llamar a repensamientos. Pero en medio de eso nació la ley. Entonces se consagró la regulación del derecho a una educación, a reconocerse como un derecho fundamental. Ya nacía la idea y esa tensión sigue. Pero otra corriente sigue manejando la idea de que la educación sea un servicio, y en eso hay situaciones que se contraponen, diametralmente opuestas son los dos escenarios. Al final, en ese escenario histórico, pues con FECODE se acordó, la Ley General de Educación también tiene los aportes de FECODE en un repensamiento muy interesante que propuso desde el movimiento pedagógico liderado a partir de algunos escenarios de trabajo. Esa ley fue aprobada el 14 de diciembre del 93, la sancionaron el 8 de febrero del 94, presidente César Gaviria y la ministra Maruja Pachón de Galán. En esa ley nace la Ley General de Educación, la 115, ejecutó los mandatos de la naciente Constitución, reguló el servicio público y definió los fines, los objetivos y los principios. Pero de inmediato esa ley nació permeada por las incidencias de las multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Pregúntense ustedes, compañeras y compañeros, ¿qué diablos hace un banco en los designios educativos? El banco es para rentar, para ganar, para producir, para acumular riqueza. Pero también apareció el Banco Mundial en 1945, ya tirando línea en educación, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en el 48, el Banco Interamericano de Desarrollo en el 59, la OCDE en el 60, el el Programa para las Naciones Unidas, 1965, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura, CEPAL, y la educación entonces quedaría desbordada a la incidencia y a los designios de organismos internacionales y de políticas transnacionales. Entonces Rodríguez Beyman en algunos de sus estudios dice: los organismos internacionales fueron la principal fuente de creación, difusión y legitimación de los modelos educativos a escala mundial, tanto en relación con la estructura de los sistemas educativos como el campo del currículo. Y entonces aparecieron categorías, la desnacionalización, la desfinanciación, la municipalización, la certificación, pero todo apuntando a la privatización de la educación, y es la pugna presente, la defensa de la educación pública frente al intento de 1000 maneras de la privatización de la misma. Someter la educación a la lógica del mercado, a la oferta, a la demanda, convertirla en una mercancía y claro, a cumplir esos designios para ponerle nuevas agendas educativas al país. Cerramos ahí diciendo que las reformas educativas reflejan esas políticas administrativistas de centralización de desconcentración de funciones, pero de descentralización financiera. Y son una antesala para cimentar los pilares de una reforma más adelante que se llamaría una reforma fiscalista de la educación. Bien, entonces aparece en el proyecto ahí rápido, estamos de competencias, de la educación costo-beneficio, de los ajustes fiscales sistemáticos para educación, la lucha contra el acto legislativo 01 del 2001, acuérdense compañeros, una derrota a pesar de la portentosa movilización, FECODE fue derrotada porque no hicimos bien la tarea y nos radicalizamos entre el todo o nada y entonces nos quedamos sin nada y ahí se fueron las platas
públicas para la educación pública colombiana y ha costado, después de tantos años del 2001, hoy dimos un paso de victoria, porque lograr el sistema general de participaciones, pues eso ha sido una lucha histórica de la Federación y una constante en todos los pliegos de petición. Las reformas afectaron finalmente el gobierno y la administración de la escuela. Por eso hoy se habla de los campos educativos gerenciales, de los clientes, de los usuarios, de las empresas prestadoras posibles de educación, los rectores, a ver si se llaman gerentes y firman como gerentes, nosotros como operarios del currículo, como agentes del cumplimiento de la asignatura y caemos en el asignaturismo a veces. La estructura, los niveles entonces fueron afectados, el currículo, la formación, la selección del profesorado, la evaluación. Hoy tenemos más estatutos, ya está el estatuto indígena propio, viene el estatuto afro, compañeras y compañeros. ¿Y cuántos estatutos más? Entonces el interés hoy es generar intereses selectivos para que cada quien pelee por su pedazo, por su espacio, y nos olvidamos de defender las consignas mayores como la educación pública y la dignificación de la profesión docente o una educación con otra pertinencia social para todos. Esas reformas configuraron lógicas administrativistas y eficientistas, afianzaron los procesos de privatización, recortaron sistemáticamente los presupuestos y transformaron la vida laboral de los docentes. ¿Qué problema que tenemos hoy, compañeras y compañeros, para modificar el decreto 1850? Los micropoderes establecidos en la escuela no lo permiten. Hoy la discusión entre los tiempos de educación, un acuerdo interesante que tiene que modificarse por un decreto y en eso se está avanzando. ¿Qué discusiones tan profundas que tenemos hoy por discutir el 30-20? Hoy el ministerio, compañeras y compañeros, le decía a Gabriel, se sorprende. Profe, nosotros, dijeron funcionarios en la mesa de seguimiento a los acuerdos y en la mesa de ascensos en la que estamos, con el presidente estamos en la mesa de seguimiento. Profe, nosotros no esperábamos que asciendan 79,000 maestros, van 80,240 con las reclamaciones. Eso con la campana de Gauss, aproximadamente 30, 40, eso no llegaba a la mitad. Marisa dice, profe, de pronto pensamos en que llegábamos a 50,000 y nos dio un dato, eso cuesta 1.7 billones de pesos, eso no es una plata pequeña. Y está ajustado entonces, hermano, reivindicar el derecho de ustedes en el cumplimiento de los 65 años. Los maestros felices hoy porque eso va a impactar en muchas cosas que serán objeto de otra remembranza tal vez. Señalar entonces que un poquito entonces en razón de los tiempos que FECODE se ha puesto como en la tarea de repensar lo que pasa y hoy la educación tiene que ser repensada en torno a algunos asuntos globales. Por ejemplo, no podemos dejar de pensar en las crisis del mundo, una crisis global, una crisis estructural, una crisis civilizatoria. Otros hablan de una crisis silenciosa, de unos cambios profundos, un escenario de violencia generalizada. A mí me asusta hoy lo que pasa, los niveles crecientes de inseguridad en fronteras, es horrible lo que pasa. Un clima de guerras, los miedos vuelven a la escuela, hermano, las incertidumbres y las represiones por algunas formas, el deterioro creciente del ambiente, los impactos del cambio climático, la degradación de la vida, le hace a Chile Bembe, la necropolítica, se impone la cultura de la muerte y se desdibuja la supremacía del derecho a la vida, la profundización de las desigualdades, las inequidades y la pobreza, la cultura del mercado, el mandato neoliberal, la desenfrenada manipulación del sistema financiero, solo por ir como reflejando algunos asuntos que deben ser de línea de repensamiento para ver qué hacemos para la escuela. Y también hay unas amenazas profundas, crecientes, ecológicas, por ejemplo, el cambio climático, la artificialización natural, la erosión de los suelos cultivables, la deforestación de la Amazonía, la contaminación atmosférica, la disminución de los recursos pesqueros, la contaminación de los océanos, la acumulación de residuos y desechos plásticos al que le están llamando ya el sexto continente en los océanos, los riesgos persistentes de un desastre nuclear y la posibilidad de otra pandemia y una guerra termonuclear. Mire esas guerras de los misiles, la guerra de los drones, la guerra con material fósforo blanco, tanta cosa.
La escasez de recursos energéticos, el petróleo, Petro se está jugando ahí la vida porque ya no, vamos con los recursos fósiles y miremos otras energías renovables. Las desregulaciones climáticas que le están pasando ya al mundo. Pero también rápidamente hay unas amenazas ecológicas, sociales, políticas y morales. El regreso de las guerras entre estados, Ucrania, Rusia, Palestina libre y soberana, el conflicto que va creciendo. El poder de los ejércitos privados fuera de control, y eso sí que lo sentimos y lo vivimos aquí. Las BACRIM, la reparamilitarización de los territorios, el desarrollo, dicen algunos, del terrorismo ciego en el mundo, la inseguridad social, ecológica y cívica, la proliferación de redes criminales ocultas, mafias cada vez más violentas, el riesgo del estallido de las burbujas especulativas que alimentan el capitalismo dominante, la emisión de múltiples monedas equivalentes. Y aparte de eso, también hoy, cerrando aquí, la UNESCO ha planteado 3 preocupaciones. El 33% de la población mundial en los próximos años va a migrar, compañeras y compañeros, va a migrar por este conflicto, por el calentamiento global, por la guerra, bueno, va a migrar. Señala la UNESCO también que hay que ponerle un poco de cuidado al descontrol de las tecnologías. ¿Qué está pasando con ese descontrol de las tecnologías? Grave. Y será, compañeras y compañeros, entonces que con este currículo tenemos que afrontar esos nuevos desafíos. Yo creo que no. FECODE ha planteado varias propuestas. Primero, la escuela como territorio de paz. Hay que reivindicar la escuela como territorio de paz para configurar otro discurso. Mentira, compañeros, que nos la ganamos fácil, que no hacemos nada, que estamos en la zona de confort. Las y los maestros hacemos actos heroicos y damos la vida por educar. Incluso, compañeros, representamos la soberanía nacional en espacios donde nunca llega el Estado y nosotros resolvemos asuntos del Estado. El otro es volvernos a encontrar con la fuerza del movimiento pedagógico y, compañeros, pensarnos en una educación con otra pertinencia social y política para potenciar la vida. Reactivar los foros y las juntas educativas, los foros nacionales. Pensarnos en una reforma curricular para encontrarnos en otra filosofía para la vida y contraponernos a todos los escenarios de la privatización. La educación con pertinencia social y política para potenciar la vida, más Estado, menos mercado. 4 ideas. Una, educación centrada con la sociedad, educación y sociedad, para la convivencia y la civilidad, centrada en la resolución de conflictos, en la positivización de los derechos humanos, en armonía con la naturaleza, donde se reconozca el recurso ambiental como derecho, en la formación ciudadana y la cultura política, una ciudadanía y la democracia, una educación centrada en la identidad cultural, en una construcción de región y las autonomías, en la interculturalidad donde podamos estar todas y todos sin fobias, etnocentrismos, olvidos y marginamientos. La lucha es política, compañeras y compañeros, es política. Otro escenario, Gabriel, tendríamos para las reformas si tuviéramos otro Congreso. Nosotros no adoctrinamos. Si solamente pusiéramos 5 votos, somos 331,000 maestros en el país, cerca de 2 millones de votos, nos da para 15, 20 senadores y podríamos estar poniendo ahí candidato a la presidencia de la República. Entonces, ahí, compañeros, la acción movilizatoria es indudable. Entregar gratitud y reconocimiento, hombre, por la participación, a los compañeros, al comité ejecutivo. Qué bueno volvernos a encontrar para estos debates políticos, articular fuerzas y esfuerzos, sumar voluntades para transformar realidades y construir alternativas. Compañeros y compañeros, aquí no hay otra. Hay que poner la educación y la cultura al servicio de la vida y vamos a resistir, proponer y luchar hasta cuando la vida nos alcance. Muchas gracias a Edgardo y retomamos algunos de sus aportes. La Ley General de la Educación surge en momentos de grandes tensiones con una mirada de la educación como derecho, con una mirada de la educación como un servicio, tensiones que están vigentes y presentes
en nuestros días. Elementos importantes a rescatar en la Ley General de la Educación, los fines de la educación, que se parte de una realidad nacional e internacional. Igualmente la autonomía, proyecto educativo institucional, la democratización de las escuelas. Igual frente a esto surgen contraposición como la del Fondo Monetario Internacional, como la del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y otros organismos que le apuestan y que de alguna manera lograron meter dentro de la Ley General de la Educación el tema de la financiación, el tema de la privatización, colocar la educación al servicio del mercado. El acto legislativo 01 del 2001, cuyo propósito la reducción del gasto público afectó notablemente a la educación pública. Es tanto que dejamos de recibir de esa fecha acá más de 200 billones de pesos. Hoy celebramos la aprobación de lo que es la reforma al Sistema General de Participaciones. La educación debe ser repensada frente a esa crisis nacional y mundial, la degradación de la vida, la profundización de la desigualdad, el tema del medio ambiente que le apuesta el gobierno nacional, esos cambios y transformaciones. Importante rescatar la Escuela Territorio de Paz, trabajar para formar esas nuevas generaciones dentro de la cultura de la paz, de la convivencia, de la democracia. Y bueno, damos paso al compañero Domingo Ayala. Domingo. Compañeras y compañeros, importante los elementos de este debate que nos van a servir incluso cómo enfrentamos la situación. No está fácil. Aquí a veces uno cree que el hecho de conquistar una norma de tipo jurídico ya tenemos asegurado los cambios. Y eso no es verdad. A veces podemos tener las normas, pero otra cosa es la realidad que se presenta. Y hemos resistido desde las escuelas y colegios en estos grandes propósitos. Aquí hay una situación de fondo y es realmente la lucha por el poder. Porque a veces uno dice, no, es que salió una norma y nos desconoce. Cada norma de esta tiene su razón de ser. Cuando sale una norma hay que mirar las causas que lo originan, para uno no engañarse. Por eso es importante la reflexión permanente que podamos tener. Si ustedes ven, la Ley General de Educación es una ley que se conquista mediante un proceso incluso de coyuntura. No hubiese sido posible eso si no hubiésemos tenido un espacio de coyuntura. Recordemos, compañeras y compañeros, y por eso es importante, y estamos aquí recordando la marcha del hambre. Es que la marcha del hambre cuando se da, recordemos que era en la Constitución de 1886. A los maestros y maestras le pagaban los municipios, los departamentos, las intendencias, las comisarías y los corregimientos departamentales. Y se tuvo que dar una lucha grande, porque muchos maestros y maestras incluso participaban de la fiesta con los padres de familia para buscar entonces unos recursos que debían recoger incluso los municipios y entregárselos. Mientras estábamos luchando en contra de que los niños, los jóvenes, no se permitieran en esas situaciones de baile, tenían que hacerlo. Y esa situación llevó a una lucha que lideró FECODE, y que eso fue en el año 1966. Y el hecho para lograr de que pagara la nación
tuvieron que hacerle en el gobierno de ese entonces una reforma a la Constitución de 1886. Y esa reforma trajo como origen la Ley 43 del 75. Y empezó una lucha grande porque los maestros y maestras tenían varios estatutos docentes, alrededor de 5. Estaba el privado, estaba la primaria, estaba la secundaria, estaban los colegios nacionales, los INEN, y cada uno tenía un estatuto docente. Y cuando se logra la nacionalización, que llegó hasta 1980, 31 de diciembre, ese proceso, y los maestros los asumió la nación y se creó un fondo que se llama FER, Fondo Educativo Regional. Y allí ese fondo le pagaba a los maestros y maestras. Y a esos docentes se llamaron nacionalizados. ¿Por qué? Porque eran territoriales. Y esos maestros territoriales antes tenían la posibilidad de tener una pensión gracia, que recuerdan, porque era para los territoriales. Pero el proceso llegó hasta el 31 de diciembre de 1980. Por eso es que dicen, ahora que logramos la prima de medio año, compensatoria a los que no tenían ya posibilidad de tener pensión gracia, se le da una mesada adicional. Y dice claramente la ley 91 del 89, dice, es para los maestros nacionales y nacionalizados. Algunos dicen, oye, ¿por qué no los departamentales, que los territoriales? Porque así lo expresó la norma. Y a veces nos dicen, no, mire, ¿por qué no se logró consagrar eso para todas y todos? No, porque es la ley 91 del 89 y que aplica si se quiere una compensación para esos docentes que a partir del 1 de enero de 1981 ya no tenían posibilidad de la pensión gracia. Entonces aquí hay situaciones que hay que mirar. Yo les tengo que decir a ustedes que no será nunca posible para conquistar un derecho si usted no tiene un acumulado de lucha. Este acumulado de lucha, y por eso lo traímos a estos 65 años, porque eso consagró una historia para todas y todos, el sacrificio. Por eso yo siempre he planteado que es la unidad en la lucha la que puede posibilitar, desde luego, si hay lucha. Y son esos acumulados los que van generando una situación de decir con este acumulado. Pero mire, yo les tengo que decir que eso que logramos con la Marcha del Hambre y la Ley 4375 llevó a que unificáramos un solo estatuto en el año 79. Y cuando se plantea esa unificación de un solo estatuto, ¿qué fue lo primero que dijimos? Teníamos que conquistar primero la estabilidad. No había tiempo para discutir ni de pedagogía. Y es así como incluso con esa conquista, FECODE lidera, que ahí nace, a partir del año 79, aparece el movimiento pedagógico. Es importante conocer esta historia porque a veces uno cree que eso salió de los cabellos o porque a alguien se le ocurrió. No, esa parte, desde ese momento en que se conquista la estabilidad, se dice, ahora podemos pensar en pedagogía, en nuestro quehacer pedagógico. Porque antes estaba relegado a pensar en pedagogía los que eran investigadores. Y decíamos, oiga, ¿y por qué los maestros y maestras no podemos convertir nuestra práctica diaria en elementos de investigación y de pedagogía? Esa es la diferencia del movimiento pedagógico, compañeras y compañeros. Por eso es que el movimiento pedagógico lo construyen los maestros y maestras en su quehacer. Hay que hacer esa clara diferenciación. Y cuando se empezó a discutir de cómo es la práctica nuestra allá en el aula de clase, FECODE entonces lidera grandes eventos. Y esos grandes eventos es cuando aparece el movimiento pedagógico ya con una configuración pensada desde nosotros y nosotras.
Eso es lo importante en este proceso. Por eso es que decimos que el movimiento pedagógico nace de los maestros y maestras. Esto aquí no es un problema que llegó un investigador y trazó unas líneas y trazó, no. Los maestros convertimos nuestra práctica pedagógica en procesos de investigación de nuestra propia práctica. Esa es la diferencia, por eso es el movimiento pedagógico. Y claro, cuando empezamos a discutir el movimiento pedagógico decíamos, es que para materializar ese movimiento pedagógico, compañeras y compañeros, tenemos entonces que impulsar una reforma democrática a la educación y la enseñanza. Es allí cuando el maestro se encuentra con esa necesidad y dice, ¿por qué no impulsamos una reforma democrática a la educación y la enseñanza? Pero no teníamos las condiciones. ¿Sabe de dónde nacen las condiciones? Y eso es importante que ustedes lo sepan. De unas coyunturas de procesos de paz. ¿Sabe por qué nace la Constitución del 91, compañeras y compañeros? Importante esa situación que la tengamos clara. Bueno, ¿qué ocurre con eso? Que empieza entonces la lucha. Eso no fue porque la séptima papeleta, toda esa serie de inventos que hay. ¿Sabe por qué se dio ese proceso? Porque los movimientos al margen de la ley, en ese momento, movimientos guerrilleros, hicieron un proceso de paz. Lo hizo el M-19. Yo vengo del proceso de paz del EPL, el Quintín Lame, el PRT, y eso generó una fuerza porque en ese momento se decía hay que cambiar la Constitución de 1886, si no se cambiaba no se podía hacer nada, porque mire, les tengo que decir con claridad, en ninguna parte del mundo se pacta la revolución. A veces lo que estén todavía, que estén pensando allá que va a pactar la revolución, no, compañeras y compañeros, se pactan los elementos fundamentales para generar la transformación. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando se dio ese proceso de desmovilización, se colocó como condición, y la colocó incluso el EPL en 1985, de una Asamblea Nacional Constituyente. Porque si hubiésemos hecho un proceso de paz y no hubiésemos modificado la Constitución, no se llega a nada. Y es allí cuando entonces se plantea y se buscan los mecanismos. Eso de la papeleta número 7 de unos estudiantes hijos de la oligarquía que llegaron, no, era porque tenían que hacer eso. Yo incluso participé en ese proceso desde el año 1985. Yo recuerdo que nos mataron a nuestro líder, Oscar William Calvo, y rompimos el proceso de negociación con Belisario de Betancourt, pero después dijimos, aquí no hay otra, sino que busquemos, porque la guerra no era posible ni se derrotaba uno al otro. Y entonces esa situación lleva a que se busquen los acuerdos en ese momento con Gaviria de una Asamblea Nacional Constituyente y se eligen esos constituyentes. Y yo recuerdo que en FECODE llegaron líderes connotados, como el caso de Germán Toro, que era el presidente de FECODE y llegó a la Asamblea Nacional Constituyente con la propuesta de una reforma a la educación y la enseñanza. Pero para eso se tenía que tener plata. Y claro, para una reforma educativa como la nuestra, se tenía que tener unos recursos y por eso quedaron esos artículos 356 y 357 en la Constitución Nacional. Eso es importante que ustedes lo conozcan. Y eso allí es donde están los recursos. ¿Y qué logramos después del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente? Que logramos la Constitución del 91 y dijimos, hay que reglamentar los artículos para educación, salud, saneamiento básico, agua potable. Los pilares fundamentales de un Estado social de derecho. Y es así como logramos la Ley 60 del 93 con recursos suficientes. Íbamos avanzando casi 10 años. Pero la gran oligarquía dijo, no, un momento, aquí estos recursos
que son de todas y todos, dijeron no se los vamos a entregar, ni a la educación, ni a la salud. Y fue cuando se hace la contrarreforma. Y eso es importante saber de dónde nace la contrarreforma. Y claro, ya en el año 94 hemos conquistado la Ley General de Educación. Ahí están los pilares, los objetivos. Está construida para defender un Estado social de derecho. Y eso es importante saberlo, porque el problema de la reforma y las leyes, si no tienen una situación de interpretación de lo que aspiramos a construir, y avanzamos en la autonomía, avanzamos en que la escuela era epicentro fundamental para generar las transformaciones y poder construir un currículo. Y eso fue lo que hicimos, y eso es lo que ha hecho FECODE a través del movimiento pedagógico. Aquí ninguno puede decir, es que allá FECODE hizo una situación y yo fui que contribuí. No, compañeras y compañeros, lo hicimos como una forma institucional. Por eso el movimiento pedagógico es eso, es la esencia de la lucha de los maestros y maestras. No es de ninguna universidad. Porque uno a veces dice, no, que allá estaba la universidad y había un pensador. Ahí estaba Mocus, que estaba no sé quién. No, ellos se plegaron a este proceso. Y por eso hoy yo les tengo que decir a ustedes que aquí vamos a liderar estos grandes procesos. Sí, claro, vamos a hacer el tercer Congreso Pedagógico. El mejor aporte que le puede hacer el magisterio a este gobierno del cambio y los que vengan, que aspiramos a que se mantenga con todos los esfuerzos. Les tenemos que decir algo a ustedes. Es que eso que vamos a liderar en este proceso tiene que llevarnos a algo que no pudimos construir, porque fue todo el ataque. El llamado a entregarle a los gobiernos alternativos para liderar los procesos de cambio a través de la educación es el currículo. Simplemente quedó muy débil lo que ahí se planteó. ¿Y cuál es hoy la situación real que estamos viviendo, compañeras y compañeros? Es la situación que tiene que ver con la contrarreforma. Y el Estado aprovechó. Teníamos la ley 60 con recursos suficientes que llegamos al 46.5% de los ingresos de la nación. Al darse el acto legislativo 01 del 2001, que crece de acuerdo a la inflación y que llegó al 2016 con el acto legislativo 04 de Uribe y dijo a partir de ahí tiene que ser en promedio de los últimos 4 años. ¿Sabe cuánto se está recibiendo hoy de esa parte financiera? Al 2023, compañeras y compañeros, se está recibiendo el 22%. Claro, por eso que ustedes ven la situación del desajuste. Y ese 22% cuando se quedó recibiendo con la ley 60 del 93, el 46.5%. Por eso FECODE plantea lo de llegar al 46.5%, pero no teníamos toda la fuerza para llegar a eso, sino que ustedes conocen el acto legislativo, se plantea en 12 años al 39.5%, pero decimos, eso es importante en esta lucha. Y eso entonces, ¿qué es lo que hay que plantearnos hoy? Si ustedes miran la contrarreforma, ¿qué plantea? Plantea privatizaciones. Quitó la autonomía. Desmejoró a los maestros del 1278 por problema de la racionalización de los recursos. Toda esta situación del 30-20. Y por eso es que FECODE ha planteado modificaciones de fondo. Si no logramos resolver el 1850, que ahora, ojo con esto, es que la ley 715 fue la que desarrolló todo esto y mire qué ocurre, que convirtió a los directivos en gerentes. Y en esa parte de gerente, ¿qué es lo que se plantea? En términos
muy reales es que muchos se acomodaron a eso y hoy están en contra de la modificación del 1850. Y le hemos dicho, no, ahí dejó de ser un maestro en términos de derecho porque se convirtió en un operario. Quitó toda la capacidad de discusión de los maestros y maestras en las escuelas y colegios, la razón de ser del movimiento pedagógico. Y hoy tenemos una situación, yo al final, ¿qué es lo que digo? Se los digo hoy con todo cariño, soy el presidente de FECODE, pero ténganlo, compañeras, en esto no vamos a fallar. Aquí, ¿qué es lo que nos corresponde? En todo este proceso, ahora que logramos la reforma al Sistema General de Participación y que viene una ley de competencias, vamos a rescatar esto que han eliminado de la Ley General de Educación. Tenemos que tomar esto en nuestras manos, porque si no generamos esos cambios, pues muchas situaciones, esto de construir un currículo de gran envergadura, de la sociedad del conocimiento, de la inteligencia artificial, si no logramos estas grandes metas que nos arrebataron, porque plantearon el modelo neoliberal de privatizaciones, el problema de los famosos bonos, el problema de entregarle a los niños no la educación completa, sino que se le entrega entonces el ser pilo paga, toda esta serie de situaciones, y entonces tenemos que levantar, se lo digo hoy con mucha sinceridad, tenemos que levantar esto de nuevo. Ahora tenemos lo del Sistema General de Participaciones, no vamos a descansar, porque la ley de competencia debe llevarnos precisamente a ubicar unos buenos términos. Y quiero dejar aquí una discusión. Yo por lo menos no estoy de acuerdo con el término de calidad de la educación. La calidad es un término neoliberal en el sentido de buscar la productividad con menos recursos y en menos tiempo, y nos está volviendo en lo que llamamos operario. Tenemos que buscar un término sincero. Ese término tiene que ser la educación, una educación digna, porque cada vez que hablamos de la educación, como la calidad y toda esta serie de situaciones, a veces nosotros indirectamente estamos participando del modelo neoliberal. Es que ese es un problema, ese es un término neoliberal y decimos la calidad de la educación y nos metemos en ese tema. Yo creo que llegó el momento de discutir esto con gran profundidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Domingo. Importante aporte con una mirada desde la historia, porque el que no conoce la historia, compañeros, está condenado a repetirla. Nos recordó la marcha del hambre, la existencia de varios estatutos, igual también sobre el movimiento pedagógico que se evidencia en el quehacer pedagógico de cada uno de nosotros y que es un movimiento de lucha y de resistencia. La contrarreforma, el acto legislativo 01 igual el 04, y que los ingresos corrientes de la nación están llegando en un 22%, que le apuesta de esa contrarreforma a la privatización de la educación. Muchas gracias, Domingo, por tus aportes, y nos vamos ya a la fase final, la parte final, que son las preguntas que ustedes tienen ahí para dar ya por finalizado este panel. Entonces, quien tiene la pregunta me hace el favor y no la pasa acá en forma rápida porque el tiempo ya se nos vino encima. Compañeros, yo tengo aquí la ponencia por escrito, se la vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes, esta ponencia. Nuevamente le agradecemos a las compañeras y compañeros que han estado con nosotros, a la licenciada Piedad Ortega, a Gabriel Becerra, a Luis Edgardo Salazar, Domingo Ayala, y bueno, aquí nos llegaron dos preguntas. Dice lo siguiente, desde la perspectiva, para cualquiera de los tres que nos quiera aportar, desde la perspectiva planteada
de qué modo podría plantearse una reforma a la educación que responda a la realidad propia del país y al contexto global para Piedad Ortega. Piedad, vamos a dejártela. ¿Qué acciones se están haciendo para integrar de fondo a los líderes universitarios y progresistas que apoyaron a este gobierno y los tenemos aislados? ¿Quién de los dos? ¿Edgardo? Bueno, la dejamos a Domingo y voy a hacer una para el compañero Edgardo. Esa pregunta es la siguiente: ¿cómo la política educativa incide en la construcción de subjetividades? Para Edgardo. Entonces, damos paso a la compañera Piedad. Bueno, muchas gracias por la formulación de la pregunta. Bueno, yo trabajo en una perspectiva de las educaciones y de las pedagogías críticas. Digamos que ese es mi lugar de trabajo, de enunciación, mi militancia también sindical en la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPO. Así que esa es la perspectiva que yo propongo, es una perspectiva que recoge también toda la filosofía de Paulo Freire, como también todos los planteamientos del pensamiento crítico latinoamericano, en términos de esta perspectiva. Ahora, ¿cómo plantearse una reforma a la educación? Yo creo que de este evento hay una bitácora, hay una hoja de ruta muy importante para pensar en las reconstrucciones de la Ley General de Educación, ¿sí? Que ese es como nuestro lugar también. Y esas reconstrucciones a la Ley General de Educación, pues lo ha dicho el presidente de FECODE, creo que, y la misma pregunta lo formula, que responda a las realidades del país y al contexto global. Yo creo que ahí hay unas demandas que tenemos muy importantes, por eso yo empecé con situar estas nuevas generaciones de infancias y de juventudes, ¿sí? Porque son a ellas también a quienes les tenemos que responder. Claro, también con unos límites, no es que estemos celebrando que tengamos una generación de pulgarcitos y pulgarcitas. A mí misma, yo misma no sé cómo trabajar con ellos y con ellas, ¿sí? Pero los tenemos, pero están ahí, ¿sí? Entonces, el asunto es también desde donde nosotros nos alfabetizamos crítica y políticamente para atender esas demandas de estas nuevas generaciones, que no solamente tiene que ver con los pulgarcitos y las pulgarcitas, ¿no? Hay todo otro entramado a propósito de las construcciones de las subjetividades, ¿no? Los efectos contemporáneos de la subjetividad hay que leerlos con unos niveles de síntomas muy fuertes, ¿no? De afectaciones psicosociales, que es lo que también con lo cual nos estamos enfrentando. De modo que yo creo que a la Ley General de Educación hay que colocarle la vitamina de la autonomía y de la democracia. Sin autonomía y democracia no puede haber educación digna, no puede haber educación emancipadora, no puede haber una educación crítica, no puede haber una educación contextualizada, etcétera, ¿sí? Autonomía y democracia. Y creo que hay otros asuntos de la pedagogía que hoy también nos demanda pensar, y por ejemplo tiene que ver con la formación en lo sensible, ¿sí? Que traspasa una formación en lo afectivo, ¿sí? Una formación en lo sensible tiene que ver también por recuperar la formación artística en cada uno de los procesos de escolarización de nuestras infancias y nuestros jóvenes. Tiene que ver con la educación física, que no solamente es una educación motora, sino que trabaja con esta triada de cuerpo, corporeidades, corporalidades y corporeidades, sumado además a la tecnociencia, a estos cuerpos tecnocientíficos. Esa es otra demanda que tenemos que mirar cómo le hacemos. Otra demanda importante para trabajar en estas reconstrucciones de la Ley General de Educación es
cómo articular eso que llama alguna autora unas ciudadanías memoriales. ¿Qué significa ello? Que tenemos la Cátedra de Paz, que tenemos la Cátedra de Historia, que tenemos la Ley de Convivencia, que tenemos otra Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Bueno, que tenemos unos mandatos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. ¿Cómo articulamos todo ello? Porque además están dispersas, fragmentadas, opacas, ¿sí? Para apostarle a estas ciudadanías memoriales. ¿Qué significa unas ciudadanías memoriales? Pues unas ciudadanías, o sea, una constitución de sujetos responsables y vinculados con los contextos y con los procesos de transformación social y educativa. Yo dejaría por ahí. Muchas gracias, Piedad. Damos paso al compañero Domingo. Bueno, importante esta pregunta porque ustedes saben que constitucionalmente el mismo artículo 67 plantea lo de la educación preescolar, no había definido los 3 grados, pero se introduce en la Ley General de Educación, por eso incluso siempre presionamos para cerrar esa brecha. Es que son 6 brechas que están en el acuerdo FECO de Gobierno Nacional, pero hay una situación que también es bueno aclarar. La educación superior en todo este proceso no hacía parte de ni la Ley 60 ni lo que es el sistema del Sistema General de Participaciones. Ahora, en esta reforma constitucional, ahí se introduce un proceso de transición de educación superior. Esto quizás hace alusión a algo importante que ocurre en algunos países europeos. Es que la educación es integral desde el preescolar hasta nivel superior. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad cuando estudié en Cuba y uno quería hablar con Fidel y me dijeron, no, mire, él está allá trabajando con los niños en la Universidad de La Habana. Y entonces los niños, me encuentro con ellos y me dicen, no, es que nosotros somos estudiantes de esta universidad. De tal manera que muchos procesos en algunos países, incluso desde la zona rural, allí está la universidad. Y cómo se ha venido articulando que los niños que terminen la básica primaria tienen garantizada la básica secundaria, lo mismo la media, pero también el inicio del estudio a nivel superior. Y entonces van en ese proceso y no hay la discriminación, los niños tienen esas oportunidades. Ahorita que se está en este acto legislativo, bueno, se plantean 2 años y se plantea una proporcionalidad y una concurrencia del Estado. Yo digo, ojalá que sea esa que hay en varios países del mundo donde los niños desde las zonas más apartadas, no importa que tengan 2 estudiantes de lo que llama una escuela nueva, sea un solo proceso y evitar que los niños lleguen al bachillerato y luego no hay los cupos, toda esta serie. Eso sería un proceso gradual. Pero bueno, habría que mirar eso. Yo lo que digo es que hoy la educación superior se ha venido desarrollando en los términos de la Ley 30. Recuerde que se está luchando y con ellos hemos venido luchando. Con los estudiantes, desde luego, tenemos un compromiso. Por eso es importante que ahora en todo este proceso de desarrollo y de la ley de competencia podamos mirar cómo es la situación, porque hasta ahora se ha mirado es la matrícula cero, toda la situación, no hay los recursos, porque nosotros le dijimos al ministro de Hacienda, bueno, ¿y cómo es eso? Porque tendrían que aumentar ya no el 39 como se planteó, sino casi que el 60 o el 65% para involucrar la educación superior. Ese es un tema que está en discusión y desde ya queremos decirles que vamos a hacer unas reuniones con ellos, con los estudiantes. Ellos han acompañado esta lucha del magisterio y todos los sectores sociales y aspiramos a eso, compañeras y compañeros, y además expresarle a ustedes,
se me escapó. Hoy, ya con la reforma constitucional, como la planteamos ahí en esta parte de recursos, vamos a retomar el proyecto de ley estatutaria de la educación como derecho. Usted sabe la jugada que nos hicieron los neoliberales con las enmiendas, pero nosotros no hemos renunciado a la conquista de esa ley. De tal manera que es importante para que ustedes conozcan, es que hoy, dadas estas situaciones, tenemos la posibilidad de decir, vamos a discutir con el gobierno del cambio. Creemos que se dejaron llevar, hay incluso parlamentarios del pacto histórico, y lo mismo también del gobierno en ese momento de la compañera Aurora, porque nos plantearon, no nos dijeron nada. Nos plantearon y nosotros nos dimos cuenta que ya habían acordado esa enmienda con la extrema derecha del Centro Democrático. Y entonces, esas cosas no pueden pasar. Téngalo por seguro. Incluso ahora para sacar este proyecto no fue fácil, porque el gobierno no se unificó y nos estaba generando problemas y tuvimos que anunciarle que íbamos a un paro nacional, a hundir ese proyecto como lo hicimos con la ley estatutaria. Y ahí logramos el apoyo de muchos sectores, hasta de derecha, y dijimos, aquí necesitamos que se respete todo este gran proceso. Por eso es importante que estén en alerta. Por aquí mañana un compañero de la Comisión de Negociación de FECODE sobre política pública educativa va a dar un informe cuáles son los avances en esta materia, pero le decimos que desde ya los declaramos en este proceso, como dice, en modos conquista de la educación como derecho, y que indiscutiblemente la Ley General de Educación tiene que plantearse un ajuste, pero sobre la base de estas conquistas que hoy tenemos y que nos van a llevar a la lucha permanente. Y lo que hemos dicho, siempre hemos dicho que la lucha es continua. Y por eso siempre hemos dicho, la unidad en la lucha nos hace vencedores. Y por eso que siempre hemos dicho, sin lucha no hay victoria. ¿Por qué, compañeras y compañeros? En medio de las diferencias en FECODE hemos logrado todos estos grandes propósitos. ¿Y cómo se ha logrado eso? En medio de las diferencias, la unidad es la que nos ha llevado a estar hoy los 15 miembros del comité ejecutivo, a pesar de las diferencias, de marchar por un mismo sendero. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Domingo. Edgardo. Bien. Educación posible, subjetividades. Nosotros insistimos en la construcción de dar el paso de la educación con pertinencia ministerial a una educación con pertinencia social y política. Eso incluye recuperar el pensamiento crítico divergente en la escuela, a pesar de que nos digan que adoctrinamos. Eso significa volvernos a encontrar con la cultura de la deliberación y del debate en la escuela, volver a conversar, recuperar la palabra y salirnos de la cultura de la adhesión, porque en la adhesión el sujeto no propone, el sujeto obedece, el sujeto se doblega, el sujeto no cuestiona, el sujeto se resigna incluso. Y eso significa abrir repensamientos frente al prescriptivismo curricular. Aceptar y reconocer, compañeros, que tenemos currículos que están prescritos y tenemos que pensar en una reforma curricular para la escuela. Y eso implica abandonar los modelos de la pedagogía única y quizá encontrarnos en los escenarios del multiperspectivismo pedagógico. Otro asunto importante es, si queremos una ley para todos, hay que poner la educación en una conversa pública nacional. Y eso significa conversar y construir con los otros, no desconocer las tareas hechas. Por ejemplo, los compañeros indígenas en el vivir bien, los compañeros afro en sus juntanzas, en sus diásporas, los compañeros gitanos en el caminar y el andar bien y en su escuela patas arriba. Hay muchos sectores que están pensando y haciendo educación. Y yo creo que FECODE, presidente, tiene el deber de juntar, hacer la juntanza de quienes estamos
pensando en otras educaciones posibles para estos tiempos, estos nuevos retos y desafíos. Y ustedes, compañeros, y nosotros somos actores fundamentales. La educación no cambia por decreto, la educación cambia con la suma de voluntades y cuando seamos capaces nosotros de proponer la educación que esperamos y necesitamos hoy en nuestras nuevas realidades institucionales y territoriales. Maestro, en nosotros está una tarea y un compromiso trascendental a futuro. Agradecerle a Edgardo, a Piedad, a Domingo, igual a Gabriel, por los grandes aportes que han hecho en este panel. Agradecerles a ustedes también la participación y termino diciendo una frase de Paulo Freire: toda práctica educativa implica una concesión de hombre. ¡Viva el movimiento pedagógico! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva FECODE! ¡Viva, viva, viva! Muchas gracias. Lo que es el sistema del Sistema General de Participaciones. Ahora, en esta reforma constitucional, ahí se introduce un proceso de transición de educación superior. Esto quizás hace alusión a algo importante que ocurre en algunos países europeos. Es que la educación es integral desde el preescolar hasta nivel superior. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad cuando estudié en Cuba y uno quería hablar con Fidel y me dijeron, no, mire, él está allá trabajando con los niños en la Universidad de La Habana. Y entonces los niños, me encuentro con ellos y me dicen, no, es que nosotros somos estudiantes de esta universidad. De tal manera que muchos procesos en algunos países, incluso desde la zona rural, allí está la universidad. Y cómo se ha venido articulando que los niños que terminen la básica primaria tienen garantizada la básica secundaria, lo mismo la media, pero también el inicio del estudio a nivel superior. Y entonces van en ese proceso y no hay la discriminación, los niños tienen esas oportunidades. Ahorita que se está en este acto legislativo, bueno, se plantean 2 años y se plantea una proporcionalidad y una concurrencia del Estado. Yo digo, ojalá que sea esa que hay en varios países del mundo donde los niños desde las zonas más apartadas, no importa que tengan 2 estudiantes, de lo que llama una escuela nueva, sea un solo proceso y evitar que los niños lleguen al bachillerato y luego no hay los cupos, toda esta serie. Eso sería un proceso gradual, pero bueno, habría que mirar eso. Yo lo que digo es que hoy la educación superior se ha venido desarrollando en los términos de la Ley 30, recuerde, que se está luchando y con ellos hemos venido luchando. Con los estudiantes, desde luego, tenemos un compromiso. Por eso es importante que ahora en todo este proceso de desarrollo y de la ley de competencia podamos mirar cómo es la situación, porque hasta ahora se ha mirado es la matrícula cero, toda la situación, no hay los recursos, porque nosotros le dijimos al ministro de Hacienda, bueno, ¿y cómo es eso? Porque tendrían que aumentar ya no el 39 como se planteó, sino casi que el 60 o el 65% para involucrar la educación superior. Ese es un tema que está en discusión y desde ya queremos decirles que vamos a hacer unas reuniones con ellos, con los estudiantes. Ellos han acompañado esta lucha del magisterio y todos los sectores sociales y aspiramos a eso, compañeras y compañeros, y además expresarle a ustedes, se me escapó, hoy ya con la reforma constitucional, como la planteamos allí en esta parte de recursos, vamos a retomar el proyecto de ley estatutaria de la educación como derecho. Usted sabe la jugada que nos hicieron los neoliberales con las enmiendas, pero nosotros no hemos renunciado a la conquista de esa ley. De tal manera que es importante para que ustedes conozcan, es que
hoy, dadas estas situaciones, tenemos la posibilidad de decir, vamos a discutir con el gobierno del cambio. Creemos que se dejaron llevar, hay incluso parlamentarios del pacto histórico, y lo mismo también del gobierno en ese momento de la compañera Aurora, porque nos plantearon, no nos dijeron nada. Nos plantearon y nosotros nos dimos cuenta que ya habían acordado esa enmienda con la extrema derecha del Centro Democrático. Y entonces, esas cosas no pueden pasar. Téngalo por seguro. Incluso ahora para sacar este proyecto no fue fácil, porque el gobierno no se unificó y nos estaba generando problemas y tuvimos que anunciarle que íbamos a un paro nacional, a hundir ese proyecto como lo hicimos con la ley estatutaria. Y ahí logramos el apoyo de muchos sectores, hasta de derecha, y dijimos, aquí necesitamos que se respete todo este gran proceso. Por eso es importante que estén en alerta. Por aquí mañana un compañero de la Comisión de Negociación de FECODE sobre política pública educativa va a dar un informe cuáles son los avances en esta materia, pero le decimos que desde ya los declaramos en este proceso, como dice, en modos conquista de la educación como derecho, y que indiscutiblemente la Ley General de Educación tiene que plantearse un ajuste, pero sobre la base de estas conquistas que hoy tenemos y que nos van a llevar a la lucha permanente. Y lo que hemos dicho, siempre hemos dicho que la lucha es continua. Y por eso siempre hemos dicho, la unidad en la lucha nos hace vencedores. Y por eso que siempre hemos dicho, sin lucha no hay victoria. ¿Por qué, compañeras y compañeros? En medio de las diferencias en FECODE hemos logrado todos estos grandes propósitos. ¿Y cómo se ha logrado eso? En medio de las diferencias, la unidad es la que nos ha llevado a estar hoy los 15 miembros del comité ejecutivo, a pesar de las diferencias, de marchar por un mismo sendero. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Domingo. Edgardo. Bien. Educación posible, subjetividades. Nosotros insistimos en la construcción de dar el paso de la educación con pertinencia ministerial a una educación con pertinencia social y política. Eso incluye recuperar el pensamiento crítico divergente en la escuela, a pesar de que nos digan que adoctrinamos. Eso significa volvernos a encontrar con la cultura de la deliberación y del debate en la escuela, volver a conversar, recuperar la palabra y salirnos de la cultura de la adhesión, porque en la adhesión el sujeto no propone, el sujeto obedece, el sujeto se doblega, el sujeto no cuestiona, el sujeto se resigna incluso. Y eso significa abrir repensamientos frente al prescriptivismo curricular. Aceptar y reconocer, compañeros, que tenemos currículos que están prescritos y tenemos que pensar en una reforma curricular para la escuela. Y eso implica abandonar los modelos de la pedagogía única y quizá encontrarnos en los escenarios del multiperspectivismo pedagógico. Otro asunto importante es, si queremos una ley para todos, hay que poner la educación en una conversa pública nacional. Y eso significa conversar y construir con los otros, no desconocer las tareas hechas. Por ejemplo, los compañeros indígenas en el vivir bien, los compañeros afro en sus juntanzas, en sus diásporas, los compañeros gitanos en el caminar y el andar bien y en su escuela patas arriba. Hay muchos sectores que están pensando y haciendo educación. Y yo creo que FECODE, presidente, tiene el deber de juntar, hacer la juntanza de quienes estamos pensando en otras educaciones posibles para estos tiempos, estos nuevos retos y desafíos. Y ustedes, compañeros, y nosotros somos actores fundamentales. La educación no cambia por decreto, la educación cambia con la suma de voluntades y cuando seamos capaces nosotros de proponer la educación que esperamos y necesitamos hoy en nuestras nuevas realidades institucionales y territoriales. Maestro, en nosotros está una tarea y un compromiso trascendental a futuro.
Agradecerle a Edgardo, a Piedad, a Domingo, igual a Gabriel, por los grandes aportes que han hecho en este panel. Agradecerles a ustedes también la participación y termino diciendo una frase de Paulo Freire: toda práctica educativa implica una concesión de hombre. ¡Viva el movimiento pedagógico! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva FECODE! ¡Viva, viva, viva! Muchas gracias.